lo dijo en la primera hora. Sigamos ampliando el análisis sobre lo que nos dejó este sábado de resultados electorales. Acá en la cabina tenemos a Arturo Ruiz Giraldo, politólogo, consultor, y está Álvaro Marchante, quien es el director de Comunicaliza, esta empresa que se desarrolla trabajos de campo, encuestas. Tanto Arturo cuanto a Álvaro quiero agradecerles por la gentileza de acompañarnos. Y telemáticamente, desde Asia, creo que es de noche por allá, está Selene López conectada con nosotros. Y en cambio más cerquita acá, desde el austroecuatoriano, Carolina Ávila Nieto. Les envío un abrazo tanto a Carolina cuanto a Selene por estar con nosotros. Y acá en la cabina junto a Belkis y este servidor, Álvaro Marchante y Arturo Ruiz. Quiero empezar, permítame por favor, con la venia de los caballeros. Voy a empezar con las damas y voy más lejos con Selene López. Selene, ¿cómo le va? Leamos el resultado del fin de semana, por favor. Bienvenida. Buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, Álvaro, Caroline, Fabricio. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues directo al análisis. Yo creo que la consulta popular, la sociedad optó por un enfoque intermedio que combina tanto aspectos del sí como del no. Y esto es muy interesante porque hay ciertos elementos específicos de Ecuador y hay ciertos fenómenos estructurales que se ven en Ecuador, pero que también se ven en la región y que se ven también en el mundo. Y lo que puedo ver con los resultados de esta elección es que la sociedad ecuatoriana tolera ciertos grises. Y este voto, en lugar de ser un voto castigo o, digamos, o de adoptar posturas radicales, la ciudadanía está adoptando una solución equilibrada, realista, que tiene en cuenta diversas consideraciones. Prevalece un deseo de continuar una solución consensuada que beneficie el tema de seguridad, prevalece la idea de que hay que resolver los problemas independientemente de los políticos. Es por eso que gana el sí en las respuestas, en las preguntas que tiene que ver con la seguridad. Pero también se le dice no al modelo económico, no a los derechos y no a otros temas que no tengan que ver con la seguridad. Entonces me parece un voto, no es un voto castigo como se esperaba, es un voto pragmático, evidencia que es una sociedad que tolera grises y hace sentido porque desde el 2021... Y esto Álvaro debe saber mucho más. Desde el 2021 las encuestas hablan de un electorado que no se inserta en las fracturas que han ordenado el debate político en los últimos 14 años. Entonces creo que la consulta popular es una evidencia de esos grises, intermedios, pragmatismos, moderación de la sociedad ecuatoriana. Correcto, Selene, gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Voy con Álvaro Marchante. Bienvenido a este espacio, a este panel, para tener también esta primera visión respecto de lo que fue este proceso de referéndum y consulta popular y los resultados que hasta ahora son preliminares, pero ya hay definiciones, digamos así, en ese sentido. Bienvenido. Muchas gracias, Suelen, Fabricio, y encantado de estar... ¡Ay, Belkis! Perdón. Y encantado, como siempre, de estar aquí con vuestro espacio. Yo la consulta la entiendo de dos maneras, y sobre todo hubo dos consultas. Una consulta de seguridad, que hubo un consenso absoluto, y hubo una consulta de temas económicos, en la cual quizás la falta de explicación y de un análisis nacional, de un análisis profundo, hizo que vamos a decir, que fallase y que ganase el no. Pero sobre todo hay cuatro elementos que llevan a explicar lo que pasó ayer, más allá de que podemos dividir la consulta en dos. Primero, la subida del IVA. Hay que retroceder unos meses y hay que entender el momento en el que se propuso la subida del IVA, que fue también en un pico de popularidad del Estado, no solo del gobierno, sino del Estado. Pero la subida del IVA tampoco fue lo suficientemente explicada. En otros momentos, pues sí hubo una justificación de por qué había que subir el IVA y, vamos a decir, de alguna manera la gente lo entendió. Ahora lo que hemos visto con las encuestas es que la gente no lo ha notado tanto, no hubo esa especulación que hubo, por ejemplo, en 2016, pero sí que se generó un malestar previo que no fue ratificado con una subida tampoco desmesurada. Sí subió el gas 25 centavos, pero no hubo una subida como de casi duplicar los precios. Por otro lado, el gobierno se enfocó solo en hacer una campaña por las preguntas de seguridad, que al final dijo que era su objetivo. Sí que la ministra de Trabajo hizo algunas expresiones referentes al trabajo por horas y quizás esa confusión de la amplitud de 2, 8, 3, 12, ¿no? Incluso había hasta algún meme de cuánto iba a ser el precio del trabajo por horas.
Luego también teníamos un elemento, que aquí ya entramos más en lo político, es cuando el correísmo primero dice voy a hacer no por estas dos preguntas, en concreto las que se perdieron, y luego, después de algunos hechos también políticos, se vuelca con el no a las 11 preguntas. Y por último, el cuarto elemento, los apagones. Los apagones hicieron que la gente empezara a cambiar su visión que tenía del país. La visión país, en un sentido positivo, pierde 8 puntos y, vamos a decir, el malestar y el análisis de la situación empeora drásticamente. Entonces, cuando entendemos... hablamos de que pierde 8 puntos y, sin embargo, gana 9 de 11. O sea, ni perdiendo esos 8 puntos, corrió en riesgo el grueso de las preguntas de la consulta, Álvaro. Exacto, por eso decimos que hay dos consultas. En una, vamos a decir, cuando hablábamos el jueves, aquí ya podíamos, el jueves de la semana anterior, sí que te dije, ya se empieza a ver un desgaste y algo va a pasar, pero solo pasaba en 2 preguntas. Por eso digo, la gente vio 2 consultas. Una que quiere, porque le iba a dar seguridad, y recordemos, todavía la seguridad es el primer problema del país. Y otra que eran las económicas, que la gente tenía dudas y dijo, expresaré mi malestar en estas 2 preguntas. Correcto. Carolina Ávila, su lectura igualmente. Se mandó un hilo interesantísimo el último fin de semana, Carolina Ávila. Creo que ese hilo fue muy explicativo, como yo siempre digo, con maicitos, ¿no? Con ábaco, para los que no entendemos, explicó desde su formación académica e investigativa, un poco leyendo lo que nos deja el fin de semana. 48 horas después se mantiene esa visión. Carolina, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Fabri, Belkis, y por supuesto al panel maravilloso. Para mí es un lujo poder compartir y seguir aprendiendo de ustedes. Los hilos se construyen tejiendo entre todos y todas. Si la Selene no ponía ese tweet que puso en ese momento, yo no lo hubiese visto como lo mostró ella. Es como que puso una linterna en ese momento y dijo, mira, Caro, no estás viendo allí, justo allí. Y es que aquel estaba diciendo sí a la población, coincidiendo además con Álvaro en su primera lectura. Y es que no era solamente una consulta, eran varios los temas. Álvaro habla de 2 temas, yo inclusive pusiera 3 temas. Y es precisamente en el que más desesperación se encontraba la población, que supera incluso la rabia por los apagones. Por lo general, la rabia en términos emocionales suele ser inclusive más movilizador que el miedo, pero en este caso no fue así. Al parecer, la preocupación por la seguridad superó las circunstancias alrededor de los apagones, que fueron, por supuesto, mucho más recientes, que requerían tal vez un poco más de discusión, de conversación, y por último había la confusión sobre el sabotaje, que generó hasta cierto punto un colchón. Le escuché bien a Álvaro decir 8 puntos nada más, pareciera que iba a ser incluso peor. Quizás ese colchón que le dio el ministro Luque el día sábado alivió un poco, no lo sé. Al final las grandes masas se mueven así, cuando están con mucha rabia pueden ser muy volátiles, cuando están muy emocionalizadas, como es el caso en este instante de la consulta. Pero creo que al final del día pesó más esta preocupación sobre seguridad, y también porque no hubo otra alternativa. Recuerdo en el foro que hicimos en la Universidad de Cuenca, todo esto de las pocas instancias académicas de discusión sobre estas preguntas, le hizo uno de los estudiantes la consulta al experto. Entonces, ¿cuál podría ser la alternativa a la militarización de las cárceles o de la policía? Porque al final, parafraseando a Fernando Carrión, eso es prácticamente lo que estamos admitiendo que va a pasar en el Ecuador. Y claro, hay soluciones, hay alternativas, pero se muestran como una percepción de más largo plazo. Y la gente necesitaba alternativas de inmediato plazo. En Manta acaban de morir 5 personas. La ministra de Gobierno está contando solo 99 personas. Entonces, es evidente que hay una desesperación en la población y no hay otra solución, y no escuchó otra solución de parte de los políticos. Por el otro lado, y ahí coincidiendo por supuesto con lo que Selene mencionó, ¿hasta qué punto están dando la confianza a el presidente o a la alternativa que le están poniendo sobre la mesa? Y la institución que más confianza tiene es precisamente Fuerzas Armadas. Bajo ese contexto, si a mí me preguntan, ¿usted confía en las Fuerzas Armadas para que le cuide un poco? Pues la respuesta es bastante lógica,
y atada a esa respuesta, pues todas las demás dentro del mismo eje. En ese contexto, las otras dos líneas asociadas con la flexibilidad laboral y con el tema ambientalista, yo sé que era arbitraje, el tema del arbitraje no fue bien presentado por la campaña oficialista, y quienes agarraron esa pregunta en particular le pusieron el encuadre ambientalista. Fueron las organizaciones sociales, fueron los jóvenes que le pusieron como usted dice, Caroline, este encuadre ambientalista de un tema que, perdóneme, no es que lo dominamos el común de los ciudadanos. O sea, el común de los ciudadanos probablemente conversamos sobre la reforma laboral, pero no sobre un tema de arbitraje que no es que está en nuestra cotidianidad y en nuestra conversación permanente. Y fue la forma como pudo encontrar un nicho de conversación y de preocupación, porque además, si tú te fijas en esos segmentos en la población, ahí Álvaro nos puede dar un poco más de datos sobre las mediciones que él hace, pero son esos jóvenes y estos valores postmaterialistas que les llama la atención. Por supuesto, la flexibilidad laboral es importante, pero le generaron dudas con no pocas intervenciones de la ministra de Trabajo. Su agenda completa de abril estuvo destinada para confundirnos sobre la propuesta del trabajo por horas, si pudiésemos decirlo de alguna manera. Y por el otro lado estuvo todo un segmento, todo un sector de activistas ambientalistas de toda índole, hablando sobre los riesgos que se podrían venir en ese sentido de aprobarse la pregunta en cuestión del arbitraje. Así que yo creo que lo que hubo allí básicamente es campaña fuerte, con contenido, en ese contexto muy pedagógico, que fue bastante bien recogido, y por la otra, la desesperación, y ante la desesperación, la única alternativa de solución presentada. En ese contexto puedo darte una primera lectura. Correcto. Gracias, Caroline. Bienvenido también Arturo Ruiz. Varias lecturas hasta este momento por parte de los panelistas. No fue voto castigo, fue pragmático. La gente vio 2 consultas. Caroline dice hasta 3 temas. No hubo otra alternativa en materia de seguridad. Hubo una campaña fuerte con contenido. El tema de la desesperación en medio de la ciudadanía. ¿Cuál es la visión en este caso de Arturo Ruiz? Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, Belkis, Fabricio y al panel de expertos que me acompañan aquí. Yo lo que quisiera tal vez sumar es un tema adicional a todo lo que han dicho los compañeros. Yo no sé si es que el gobierno está evaluando también el riesgo en el que se metió. Porque finalmente esto, creo yo, como lo he denominado en estos días, esto termina siendo una primera piedra. De algo como lo que suele pasar en los gobiernos, que se llega, se instala una primera piedra y después no pasa nada. Hay un riesgo en la credibilidad muy importante que no sé si es que el gobierno se ha dado cuenta en el que se ha metido. El tema de la seguridad, que ha sido el eje de todas las acciones del gobierno durante los últimos 4 meses, han girado alrededor de esto. Entonces, necesitamos subir el IVA al 15, tema de seguridad. Necesitamos tal cosa, seguridad. Todo ha girado alrededor del tema de la seguridad. Después, bueno, salen las desafortunadas declaraciones de ayer de los solo 99 muertos. Y el tema está en que ni una consulta, ni una ley, ni un decreto van a solucionar un problema estructural. El tema de la seguridad es un problema estructural que no se va a solucionar por la firma de un papel, sino por la implementación de políticas públicas. Es decir, el día sábado teníamos un país, el día lunes y el día de hoy tenemos el mismo país, no ha pasado relativamente mayor cosa. Entonces, el otro día, esta semana, leía un reportaje de Primicias en el que nos decían que cerca de 60,000 chicos salieron del sistema educativo de la costa. Esos no son 60,000 vagos que no quieren estudiar, son 60,000 chicos que no tuvieron la oportunidad de estudiar y que terminan convirtiéndose en 60,000 potenciales soldados de los grupos de delincuencia organizada. Entonces, mientras nosotros no entendamos estos problemas desde el fondo, desde la estructura social y desde un tema de política pública, esto no va a cambiar. No va a cambiar por una votación, un análisis electoral, ni nada de eso. Entonces, y aquí es donde el gobierno tiene que entender que la gente le está dando su voto a favor. Ok, te voté sí en las 9 de seguridad, ¿por qué sigue habiendo muertos? ¿Por qué le siguen robando a esta persona aquí a la vuelta de mi casa? ¿Por qué no puedo salir al parque con mis hijos? Entonces,
ese tema va a ir minando poco a poco, creo yo, salvo que se encuentren resultados a corto plazo y resultados efectivos, que yo veo difíciles, muy difícil que eso pase. Hacia eso iba, porque cómo se mira justamente el accionar del gobierno como para anticiparse y creer que en efecto va a haber soluciones concretas a partir de la realización de este proceso. Yo lo veo un riesgo que no sé si es que lo evaluaron. Y ojo, no, hay que ser justos también, no vamos a esperar que en 4 meses el gobierno solucione todos los problemas del país. Es imposible. El problema es la sobreexpectativa que se genera a partir del resultado del fin de semana. Y ahí tal vez Álvaro nos podrá comentar también, entender cuál es el estado de ánimo de la gente. Mientras la gente mantenga un estado de ánimo súper bajo y además sigan pasando cosas y se genera una alta expectativa, lo que va a terminar pasando es que es la credibilidad del gobierno y del presidente, que termina siendo uno de los principales voceros, se va a ir minando. Acabas de hablar del estado de ánimo. ¿Tiene alguna cifra, Álvaro Marchante, sobre el estado de ánimo? Hemos hecho varias mediciones. Por un lado, cómo se sienten las personas. Por otro lado, cómo se siente el país. Y por otro lado, el optimismo. Respecto del país, lo que sí vimos que con los apagones, la visión mala del país se incrementaba en 10 puntos, llegando hasta un 70. Y la visión positiva del país se reducía a casi 7 puntos hasta 26. Sin embargo, la situación de las familias se mantuvo estable. Estamos hablando de que se ha mantenido estable, de hecho, durante unos 2 meses, en torno a 53 en un ámbito positivo y 44 en un ámbito negativo. Pero es que cuando preguntamos por el nivel de optimismo, se ha mantenido entre 70 y 75 prácticamente todo lo que va del año. No ha empeorado el ánimo de la gente. Ahora, ¿qué opinas, Selene López, sobre justamente estos criterios, tanto de Arturo, hablando de la sobreexpectativa que puede provocar algún tipo de golpe en el corto o mediano plazo para el gobierno, y luego el estado de ánimo que acaba de citar Álvaro Marchante, como derivaciones de lo que nos deja el fin de semana? Selene. Fabricio, para retomar lo que decía Caroline, pues yo puse el tuit de la confianza institucional, porque yo veo a todos los políticos de Ecuador celebrando la victoria. Entonces yo decía, Ecuador, tierra generosa, donde... Esta victoria, perdón, esta victoria tiene muchos padres. El gobierno, el correísmo, los movimientos sociales, todo el mundo se proclama ganador. Entonces yo me pregunté, ¿sabrán los políticos que son que son todos ellos como institución los que tienen menor confianza, menor que la iglesia, menor que los bancos, menor que las empresas, y sabrán ellos que son los militares los que tienen la mayor confianza ciudadana? Y esto es algo que no ha cambiado. Y a veces a mí no me gusta mucho entrar en la discusión coyuntural, es decir, si fueron los apagones, si fue el IVA, sino ver las instituciones. Y en Ecuador, desde el 2011, las Fuerzas Armadas tienen al menos 14 puntos encima de la media de Latinoamérica. ¿Y qué significa esto de la confianza ciudadana? Significa que si yo tengo que definir la confianza ciudadana, es el grado de certeza que se tiene sobre el comportamiento de una institución. Entonces, la gente no confía en los políticos porque no sabe cómo van a actuar. Es decir, en el futuro cercano o en el futuro, ya no sé cómo van a actuar. Y es porque ha existido una tradición de que se hacen elegir por un partido e implementan otra cosa. Dicen una cosa en campaña y en gobierno hacen otra. Se cambian de camisetas de partido, digamos, como no tienen una ideología fuerte, se cambian de camiseta. Eso ha minado la confianza en los políticos y en los partidos. Con las Fuerzas Armadas, no, uno ya sabe cómo van a actuar. Entonces, revisando un poco las tendencias de opinión y si uno desagrega estas muestras, los hombres, personas mayores, con menos años de estudios, las que viven fuera de grandes ciudades, las que tienen ideologías un poco más conservadoras, van a ser las que aprueban más y que tienen mayor confianza en los militares. Estoy segura que tal vez para sectores progresistas, tal vez mujeres, tal vez estudiadas, les va a hacer un poco de ruido que los militares tengan ahora la confianza ciudadana que tienen. Pero siento que cuando ocurren procesos electorales,
electorales, no tenemos que quedarnos solo en los fenómenos coyunturales, sino regresar a ver a las instituciones, regresar a ver a las fracturas que ordenan las preferencias electorales, y eso tiene que ver con Costa Sierra, digamos, el ribaje Costa Sierra. Regresemos a ver a las condiciones sociales que pueden articular el voto por una u otra preferencia. Correcto, Selene. Caroline, el 21 de abril ya pasó. Y ahora, luego de la consulta, ¿qué? Siguiendo un poco en este análisis y a propósito de estas altas expectativas que se tiene respecto de la implementación de lo que la ciudadanía ha decidido. Una agenda no menor, ¿no? Comenzando, por ejemplo, con lo que este rato es urgente, que lamentablemente poco hemos escuchado del presidente. Habrá que entender más esa estrategia, pero decidió sacar a pasear o mandar a guardar, como usted lo quiera interpretar, ese post con el muñequito de cartón, ¿no es cierto? Pero no se pronuncia sobre los apagones o sobre la crisis energética, no se pronuncia tampoco sobre los alcaldes que han sido asesinados, sobre la cantidad de personas, no se pronuncia sobre las condiciones por los deslaves, tal vez por ahí un videíto en Instagram, pero más allá de eso, diremos que no se le ve a él en territorio como tal. Creo que ahí hay algunas ausencias del discurso que me parecen al menos dignas de analizar, ¿no? Porque entiendo que tiene gente que le apoya estratégicamente hablando en materia comunicacional, y que me llama poderosamente la atención que estarán planteando detrás, ¿no? En todo caso, lo urgente debería ser resolver la crisis energética. Adicional a eso están el Fondo Monetario Internacional y el posible acuerdo, ¿no es cierto?, que de alguna manera traerá oxígeno en la parte económica, que sigue siendo un gran dolor para cualquier propuesta gubernamental. Sigue siendo la crisis de la caja fiscal un materia de preocupación, sobre todo si las proyecciones en crecimiento económico no superan, creo que está en el 0,7%, por encima de Haití y Argentina. Son de los grandes temas adicionales a la ejecución de los resultados de esta consulta, que es la seguridad precisamente. Y esto le obliga a tener una agenda con la Asamblea, porque si no me equivoco son 5 de las preguntas que exigen un proyecto o diremos una propuesta desde el Ejecutivo hacia la Asamblea en proyectos legislativos que necesitan ser aprobados, discutidos en 60 días en la Asamblea. Una Asamblea en donde además el mismo presidente ha quemado todos sus puentes y todos sus barcos. Y eso es una situación, un escenario mucho más complejo, sabiendo que ahora, ya sin acuerdos administrativos, políticos, de gobernabilidad, como lo quieran llamar, en este momento la Asamblea va a tener una agenda de fiscalización absolutamente activada. Tú mismo, Fabricio, pusiste hoy en redes ya el orden de los juicios políticos, ¿verdad? Y seguro los van a ventilar de manera que puedan comenzar a insertarse también, no solamente vía juicio político, pero sí, por ejemplo, con llamados a las comisiones especializadas, a los ministros, sobre todo en cuanto a la crisis energética y a las soluciones en materia de seguridad. Es decir, el gobierno en este minuto tendrá que comenzar a rendir cuentas a los políticos y al pueblo, y esa formará parte de su agenda. Y además, adicional a eso, por supuesto, está la agenda electoral, que si bien es cierto en este país que vive en un loop constante de elección tras elección, y las elecciones son al final procesos de resistencia que se debaten en las últimas 2 semanas, como se ha comprobado una y otra vez, y Álvaro sigue constatándolo con sus mediciones, sigue siendo al final del día un proceso de una constante, y en esa constante está ingresando todo el mundo, no solo el presidente, a partir del día de ayer. Ahora, de momento nadie quiere hablar de eso, ¿no? Claro, Del nadie 2025. todavía no. Más allá de la imagen que la quiero abordar tras la pausa, la imagen donde el presidente Novoa él mismo aparece en este tuit con el muñeco de cartón. Pero Carolina habla del tema de la Asamblea, Arturo. ¿Qué va a pasar en la Asamblea? Porque, a ver, las 2 o 3 semanas previas a la consulta popular, el gobierno rompe con sectores políticos con los cuales venía trabajando desde el 17 de noviembre que se instaló la legislatura. Me refiero básicamente al correísmo y a los socialcristianos. Los socialcristianos creo que
están ahí, digamos, y lo decía ayer Paulina Recalde, uno no sabe si los socialcristianos son oposición o están con el gobierno. La semana anterior perdieron 2 legisladores, Guido Vargas y anteriormente Lucía Jaramillo, y hubo una acusación de que el gobierno los estaba cooptando, pero al final no sé si los socialcristianos se van a pasar a la oposición. Está claro que el correísmo está en la oposición, el gobierno además quemó naves el fin de semana con Construye. La pregunta es, ¿con quién puede trabajar en este post-consulta en la Asamblea del Gobierno, Arturo Ruiz Giraldo? Y ese es un tema adicional a los frentes que ya tiene, ¿no? Tiene frente en el tema energético, tiene seguridad, tiene empleo. En el tema energético, ayer también veía un reporte de 20 millones diarios, 20 millones por cada hora que no hay luz para el sector productivo. O sea, justo después de la consulta, ahora sí ya se empezó a evaluar cuál es el costo Entonces, de la crisis, claro. Tiene frentes en energía, en seguridad, en temas diplomáticos, en temas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora hay que sumarle un frente adicional que es el tema de la gobernabilidad. Y ojo, aquí creo que hay que cruzar un tema adicional, que es justo en empate de lo que estábamos hablando antes y también con lo que decía Carolina y también escuchando tu comentario en la mañana. Aquí hay que tomar en cuenta que en 10 meses ya hay elecciones. En 10 meses no va a salir ninguna de las leyes de estas que están proponiendo. No va a salir. Yo lo veo difícil, no sé si tú. Pero bueno, más allá del... O sea, ¿tú crees que no se cumple el plazo de 60 días? Es que yo le veo... A ver, en principio son 5 días. No, son 2 leyes creo que las que tienen 60 días. No, son 5 leyes. Ya. Tienes 4 reformas al Código Penal y una reforma a la Ley de Extinción de Dominio. Tienen 60 días. El gobierno tiene 5 días una vez programados los resultados para presentar a la Asamblea y la Asamblea tiene 60 días. Ya. Pues yo no sé si le alcanza el tiempo en 60 Ya, días. exactamente. Entonces, primero por tema del legislativo. O sea, en las comisiones van a avanzar a tratar ese número de proyectos a la par de las otras cosas que tienen. No sé, yo le veo difícil. Segundo, yo no veo tampoco que exista una sanción en caso de que, ¿qué pasa si incumplen esos 60 días? No sé qué vaya a pasar, no va a pasar mayor cosa. Y lo otro, para que esas leyes sean promulgadas, necesitas 70 votos. ¿Qué pasa si no hay los votos para aprobar? Exacto, que es el mismo tema del tiempo. Entonces, yo creo que ahí tienen un reto mayor de gobernabilidad, no solo en la Asamblea, y ojo, además también hay un ministro nuevo de gobierno, que además tiene que ser el empalme para llevar la relación política con la Asamblea y con otras organizaciones, con quien además también veo que se están abriendo frentes, y no sé cuál sea su experiencia o sus habilidades, porque no por desmerecer, sino porque no se conoce cuál es su experiencia. Entonces, creo que es un momento muy importante para poder entender todos estos escenarios. Y el proceso de gobernabilidad no solo me refiero en el tema de la Asamblea, sino también en los otros frentes, ¿no? Porque creería, o es posible, es un escenario posible, que a medida que siga pasando el tiempo, los efectos y el impacto del IVA, sobre todo, se va a empezar a ver en mayor escala. Entonces, no sé hasta qué punto otras organizaciones también puedan ir abriendo otros frentes a nivel de gobernabilidad. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el gobierno, con más allá de su núcleo muy, muy cercano, con quién trabaja? Y aquí reitero lo que decías hace un rato, ¿no? Los socialcristianos están, no están, a veces sí, a veces no. Pero más allá de los socialcristianos, ¿con quién trabaja el gobierno? Tienen 10 meses para sacar estas leyes, tienen 10 meses para solucionar los problemas de política pública y además, o tal vez encaminarlos, y 10 meses también para poder mantener sus números de credibilidad, mantener sus números de imagen y ahí pensar en una opción electoral, ¿no? Correcto. Déjame hacer una pausa en esta charla con Álvaro Marchante, Arturo Ruiz Giraldo, Carolina Ávila Nieto y Selene López. Mauricio Alarcón me está diciendo antes de la pausa, le envío un abrazo a Mauricio Alarcón, el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Me dice, no son 5 proyectos distintos, es uno solo para operativizar los resultados de la consulta que contiene reformas a las 2 leyes, por ende no serán 5 trámites, sino uno solo. Sé que los tiempos son complicados, dice, pero realizables. El problema es que es cómo quede la ley. Incluso dice, si hay más de 90 y pico de votos, pueden rechazar el veto de Novoa y se impone como legislativo. Es verdad, porque la norma, digamos los anexos, no es que le impiden a la Asamblea hacer cambios dentro de la lógica del trámite parlamentario. Y no es que dice que aprobados el presidente no tiene capacidad de veto. Y no es que dice que el momento que el presidente vete, la Asamblea no puede insistir en el texto original. O sea, la lógica legislativa se mantiene. Gracias por ese aporte, Mauricio Alarcón. Voy a la pausa. Regreso con más aquí en A Primera Hora. Seguimos en esta tertulia. A ver, 7:44, seguimos. Y le pregunto a Álvaro Marchante, porque claro, en la conversación post-consulta y post-referéndum, primero que a mí en lo personal me sorprendió que la misma noche de los resultados, cuando ya había, digamos, el conteo rápido, el gobierno no haya hecho una declaración.
Incluso convocaron a la prensa a Carondelet el domingo a las 4 de la tarde para declaraciones posteriores del presidente. Finalmente el presidente guardó silencio. Se anunciaron para ayer declaraciones del presidente. Finalmente lo que hizo fue emitir un tuit donde aparece el famoso muñeco de cartón. Este muñeco de cartón fue el símbolo de Daniel Noboa en su campaña de segunda vuelta y hoy vuelve a aparecer con ese muñeco. ¿Se puede leer, Álvaro Marchante, que ese es el síntoma o la señal de que Noboa entiende que a partir del resultado del domingo se allana el camino para la candidatura presidencial a la reelección? Es una posibilidad, pero también hay que recordar que estamos ante un gobierno, en términos generales, no solo un presidente, que comunica no tanto como nos tenían acostumbrados otros. Veníamos de... Por ejemplo, teníamos un presidente que todas las semanas daba una cadena de varias horas. Luego tuvimos un presidente que dijo voy a bajar el nivel, pero no lo bajó tanto porque tuvo pandemia, tuvo paros y tenía que estar prácticamente todo el tiempo en cadenas explicando lo que pasaba. Guillermo Lasso sí bajó el perfil, pero también tenía un nivel de comunicación más alto, no tanto en medios, pero sí en eventos. Y ahora sí que hemos vuelto a bajar el nivel en un momento en el que quizás la gente pues quiere más respuestas. Había respuestas, por ejemplo, que buscábamos cuando hubo apagones, especialmente, ¿no?, lo más reciente. Con la guerra en la declaratoria de guerra sí hubo alguna declaración, pero como que también hemos esperado más resultados. Resultados ha habido, hemos visto en medios de comunicación algunos ministros explicando resultados. Es decir, no es por falta de resultados, sino quizás por falta de... sí, sin embargo, por una estrategia comunicacional que busca quizás maximizar el impacto con una comunicación más discreta y que cada aparición tenga ese impacto más fuerte. Lo del cartón sí es un preámbulo de su candidatura. Yo creo recordar al presidente diciendo en varias ocasiones, hablando de la propia reelección, quizás está en un momento en el cual la oposición que pudiera tener, tanto en la izquierda como en la derecha, incluso en el centro, está algo mermada, no está tan fuerte como quizás cuando él se lanzó a la presidencial. Entonces, muy probablemente ve un camino que se está abriendo y que con la consulta, como decíamos antes, todos son ganadores, nadie se responsabiliza de la pérdida de 2 preguntas, por tanto, el objetivo, que ahora sí tiene que ir acompañado de resultados, entiendo que irá hacia allá. Correcto, Álvaro. Selene, el análisis sobre este mismo tema, la imagen del presidente con esta figura de cartón, pero también el manejo comunicacional, en este caso el presidente de la República, luego del proceso de referéndum y consulta. Yo le añadiría además el papel del secretario de Comunicación en la última semana, que fue altamente cuestionado, sobre todo por posicionar la tesis del sabotaje en materia eléctrica, que el mismo día fue desmentida. De hecho, el sábado, cuando aparece Roberto Luque en un video de 4 minutos, ya ni siquiera utiliza la palabra sabotaje. Tampoco ayer en la presentación ante la prensa utiliza la palabra sabotaje, Selene. Creo que en campaña Noboa utilizó un discurso muy despolarizador, es decir, un discurso más allá del correísmo y el anticorreísmo. Pero ahora en el gobierno, creo que esta incapacidad de gestionar eficientemente el Estado, no porque no haya la intención, sino que Noboa ha heredado un Estado débil, y con un Estado débil no se puede gobernar. Siento que se desbordaron un poco y el sabotaje está unido a esta narrativa del enemigo interno, de la seguridad, de la mano dura. Son recursos para proyectar la fortaleza de un gobernante cuando se ha abandonado sistemáticamente las misiones de eficiencia, protección económica y protección social del Estado. Y en gobierno, Noboa se ha polarizado un poco más, lo que no vimos en campaña. Y porque la polarización es rentable electoralmente, es decir, es una buena estrategia electoral. A corto plazo es rentable, pero a largo plazo destruye los cimientos democráticos. Y creo que esta consulta popular es un mensaje claro para los políticos, para decirles mesura. Están diciéndoles, entiendan el mensaje, ni todo sí, ni todo no. Lo que quiere la ciudadanía es que resuelvan, que no se anden peleando. Una idea fundamental en democracia es que los grises importan, y yo veo esta consulta como un gris, que hay un pluralismo político, que hay diferencia ideológica y que tienen que haber grandes consensos en temas centrales como política de seguridad, política de educación. Y ese mensaje es importante que nuestra clase política entienda.
decía Weber que el buen político tiene tres cualidades: la pasión, la responsabilidad y la mesura. Creo que ahora es un buen momento para que la élite política tenga un poco de mesura, de saber tomar distancias, de poder, digamos, medir mucho lo que dicen. Yo les escuchaba tanto al secretario de Comunicación, pero también por ejemplo, a Luisa González hablando de totalitarismo, que es igual de ajeno cuando Novoa habla de sabotaje, de antipatrias, de HDP. ¿Cómo yo me voy a poner de acuerdo en la Asamblea en temas fundamentales para el país con personas que los considero totalitarios o antipatrias? No se puede. Entonces es hora de que nuestra élite política busque inspiración. Yo no sé dónde, en los pactos de la Moncloa, en la paz que tuvo América Central en los 80s, en las transiciones a la democracia. No sé de dónde busquen la inspiración, pero tienen que aprender a normalizar las discrepancias. Ese es el mensaje que le está dando la ciudadanía en la consulta popular. Porque si bien nuestra élite política está polarizada, lo que nos dicen los resultados es que la sociedad no. Que 3 de cada 10 hayan ido a votar es que no están tan polarizados. Álvaro no nos va a dejar mentir aquí. Cuando la gente está más polarizada, va a votar con más frecuencia. En este no fue el caso. Entonces, siento que es fundamental interpretar el mensaje detrás de la consulta y que a raíz de este mensaje las fuerzas políticas se preparen no solo para la campaña del 2025, sino que hagan una evaluación de su accionar como institución, como partidos políticos. ¿Qué están haciendo mal para que los militares tengan una mayor percepción que ellos? ¿Qué están haciendo mal en lo estructural y qué cimientos democráticos están estableciendo desde ahora? Correcto, Selene, pero claro, en el post-consulta, aún sin el resultado oficial y en medio del silencio del presidente de la República, hubo un primer cambio. El de Mónica Palencia, que deja el Ministerio de Gobierno. De hecho, Mónica Palencia era ministra de Gobierno encargada del Interior desde el 23 de noviembre. El gobierno tenía aparentemente el plan de fusionar Interior con Gobierno. Finalmente, lo que hace es relevar a Mónica Palencia de la titularidad de la cartera de Gobierno. La titulariza en la cartera del Interior, nomina un nuevo ministro de Gobierno que, de lo que yo sé, no tiene experiencia política, es una persona del entorno privado del presidente de la República. En las últimas horas ha confirmado un cambio en el Ministerio de Educación, ha trascendido de posibles cambios en otras carteras de Estado. No sé si allí se incorporarán, por ejemplo, cambios en Ambiente. La ministra del Ambiente, creo que por sus propios hierros ha experimentado una muy mala imagen. El ministro de Salud, que poco nada ha aparecido, no se lo ha visto ni en medios, ni tampoco en apariciones públicas con mensajes potentes. Yo le pregunto, Caroline, si esto que está ocurriendo en estas horas puede ser el principio de lo que en el pasado, en este concepto clásico de la comunicación política o del entendimiento de la política, se llamaba crisis de gabinete, que son estos movimientos a la interna donde un presidente decide refrescar su equipo de gobierno. Caroline. Es un nuevo ciclo, eso creo que no hay duda. A todo esto, alguien por favor grábele lo que acaba de decir la Selene y pásenle a todos los partidos y movimientos políticos, hagan el favor y Selene, pásales tu factura, ¿no? O sea, por favor, o sea, que alguien amplifique lo que acabo de escuchar porque es maravilloso, primero, esa distancia que Selene tiene para poder observar este panorama y que ojalá pueda funcionar en algunos de estos partidos y movimientos políticos, porque además los datos de Álvaro lo ratifican, ¿no? No es una sociedad polarizada y lamentablemente los partidos y movimientos políticos insisten en querer polarizarla. Ya, volviendo entonces a la pregunta, creo que es un nuevo ciclo, coincido aquí con la entrevista que le hiciste ayer a la Paulina, este es un momento que te marca justamente eso, y indistinto de que si hay o no crisis de gabinete, lo que sí hay, creo yo, es, y creo que vale la pena esperar a que se asiente un poco el polvo, pero la credibilidad está en duda, al menos, si no en crisis, por último está en duda. Y es partiendo, por ejemplo, por el mismo hecho, y ahí entro yo un poquito en conflicto con lo que acabé de escuchar recientemente,
¿Hay resultados optimistas en materia de seguridad? Exactamente con lo que hemos visto en las últimas semanas, creo que al menos nuevamente nos pone en duda. Hay resultados específicos en relación a la gestión de la crisis energética, salvo la comunicación de los apagones, otra vez nos pone en duda. Hay el discurso del sabotaje, desdicho por los mismos miembros del gobierno, por los medios de comunicación y por todo Cuenca, que sabe muy bien cómo funciona Masar, Molino, Sopladora, porque es parte de nuestra clase de lugar natal, porque la visita técnica a la presa es lo que hacemos en la escuela todos. Entonces, sabemos muy bien cómo funciona. Entonces era una mentira que a Roberto Izurita se le iba a caer, pero en cuestión de 2 minutos. Y sin embargo se ratificaron en esa absurda tesis del sabotaje, y que no correspondía por ningún lado. Entonces creo que a la voz presidencial, gubernamental, o por último, la voz del secretario de Comunicación está en este momento en una situación de duda, y eso es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Y no ha dicho nada luego del desatino. Y no hay, o sea, es que no, este presidente no sabe de disculpas, ¿no? O sea, Pero tampoco es Pero el secretario. de Comunicación, que es el cuestionado en este caso. Menos, por supuesto. Ahora, ¿y por qué digo que es tan preocupante el asunto? Recordemos qué le pasó a Guillermo Lasso con cada uno de estos traspiés, que se vendía el Legacy, que no se vendió el Legacy, que si es que se acabó la pandemia y se quitó la mascarilla y después no se quitó la mascarilla porque por decreto no se acababan las pandemias, y así por el orden. Perdió credibilidad y nuevamente los indicadores nos dicen que cuando los gobernantes pierden credibilidad, inmediatamente hay una correlación con la aprobación. ¿Y qué es lo que sucede cuando pierdes credibilidad? Así tengas resultados, nadie te cree. Es el caso del Pedrito y el Lobo. Y así puedas querer demostrar eficiencia en tu gestión, el momento en que la gente no te cree, pues esa eficiencia no va a ser percibida como tal. Correcto. Es sumamente riesgoso el escenario que este momento el gobierno tiene, precisamente por no haber cuidado su credibilidad. Correcto, Caroline. Arturo, a propósito de estos recientes cambios en el gabinete ministerial y puntualmente en lo que tiene que ver con la ministra Palencia, yo al menos me pregunto, ¿esta decisión de separarla del Ministerio de Gobierno no pasó en cierta medida también por el hecho de que hubo estas fricciones con la propia Asamblea Nacional? Es decir, fue quizá un gesto para poner a otra figura que logre estos acuerdos y consensos que quizá con la ministra Mónica Palencia ya no habrían sido posible por estas diferencias. Creo que todos nos quedamos con la imagen de la ministra intercambiando gritos con otra legisladora, sí, por ejemplo. A ver, yo creo ahí que, al menos la impresión que a mí me dio de la salida de este ministerio de Mónica Palencia fue que fue algo consensuado, es decir, aguantemos a la consulta, que salga la consulta y después ya podemos hacer el reemplazo. ¿Y por qué? Porque el sector público es un mundo absolutamente distinto al sector privado, es un mundo muy difícil, muy complejo, con muchas trabas y de una responsabilidad altísima. Entonces yo supongo que la carga y la presión para todos los frentes que además tiene el gobierno, mantenerlo en una sola persona, que tal vez es algo que le puede pasar también al ministro Luque, porque tiene 2 de las áreas más importantes, obras públicas y energía ahora. Entonces yo lo veo un poco por ahí, en el sentido de tal vez la integralidad del equipo de trabajo. Creo que es un momento clave para el gobierno de que ese equipo ya haya salido de una curva de aprendizaje después de 4 meses, de algo que no conocían la mayoría porque eran sus primeras experiencias por juventud y porque eran sus primeras experiencias en el sector público, pero también comprender que luego de esos 4 meses tienen 10 meses más para dar resultados. Y si es que se mantiene en una narrativa el gobierno de alrededor de temas negativos, eso también le va a ir jalando a la imagen del gobierno. Si solo hablamos de muertos, si solo hablamos de violencia, si solo hablamos de robos, de crisis, esa imagen también se va a empezar a pegar a la gestión del gobierno. Entonces creo que ya pasados estos 4 meses, el resto de ministros, y hablamos de deportes, de cultura, de absolutamente todos los ministerios, tienen que empezar a dar resultados para también darle un poco de oxígeno al presidente y no vivir alrededor del conflicto y del tema negativo.
y también, volviendo tal vez a la variable de estado de ánimo de la ciudadanía, es también importante para también entender qué va a pasar más adelante. Entonces aquí el reto nuevamente es ver cómo se cierran esos frentes que están abiertos, pero para eso necesita un equipo. Si es que van a generarse cambios en el gabinete o una crisis de gabinete y los reemplazos son personas que nuevamente van a tener sus primeras experiencias sin desmerecer sus capacidades o su formación, el mundo público es muy complejo y esa curva de aprendizaje va a ser muy compleja y no tienen tiempo para. Necesitan ya dar resultados porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y la gestión del gobierno, creo que una vez pasado el chuchaqui electoral, de esto de esta guerra de barras bravas entre Sur Oscura y Muerte Blanca, de quién ganó, más allá de eso hay que entender que en el medio está el país y en el medio hay un montón de preocupaciones ciudadanas que tienen que ser resueltas. Entonces ahí es donde el equipo del gobierno tiene que darle oxígeno al presidente. Creo que eso es clave. Y para eso hay formas de gestión. Esto es técnica, esto no son buenas intenciones. Hay teoría de juegos, hay cómo construir escenarios a futuro para saber qué va a pasar, con quién me abro frente, con quién no me abro frente. Porque si me peleo con todo el mundo, después no voy a tener con quién aliarme, ni con quién conversar. Y si estar solito en este momento, no creo que sea buena idea. Y voy cerrando una intervención corta de cada uno, solamente con hora de tiempo. Álvaro, y a propósito de algo que le escuchaba a Selene sobre los grises, ella dice, este resultado tiene grises. Cuando le escuchaba a Selene, se me venía a la mente el resultado de la consulta 2018. Todo sí, el 7 veces sí ganó Moreno. Resultado, consulta o referéndum 2023, todo no, perdió la consulta Lazo. Pero tiene este matiz, de que ganas en 9 pero pierdes en 2. Establezquemos rápidamente 1 minutito y medio la diferencia de esos dos procesos anteriores con a partir de este gris que dice Selene. Quizás con la de Lenín Moreno no hay tanta similitud, pero sí que hay con la de Guillermo Lasso. La de Guillermo Lasso, vamos a decir, también tuvo una campaña discreta a favor del sí, y sin embargo en los últimos días la campaña del no se activó fuerte. Pero la diferencia es que en ese momento, en la consulta de Guillermo Lasso, él no iba subiendo paulatinamente. Paulatinamente empezó perdiendo 2, luego 3, luego 4, iba poco a poco. En esta lo que vimos es que había escalones. Cuando empezábamos a preguntar por el sí y el no en plancha, teníamos que hasta prácticamente la segunda semana de marzo el no estaba entre 10 y 12. Ese salto de 10 al 12 fue cuando la CONAIE empieza a decir hay que votar no en estas preguntas, luego en todas. El siguiente salto es cuando el correísmo dice vamos a votar no en todo, y aquí ya pasamos luego del asalto a la embajada. Del 12 al 22, exactamente. Es decir, aquí ya hay un salto de 10 puntos en el no. Y luego con los apagones que hay otro salto de 7 puntos y ya se queda un no en plancha de cerca del 30%. Pero son saltos, entre cada salto vemos que íbamos midiendo, por ejemplo, del 24 de marzo al 7 de abril no varió nada, de hecho ahí subió ligeramente el sí, luego ya con los apagones del 10 de abril al 17, que fue cuando medimos, ahí ya tuvimos que no solo que la plancha crecía, sino que además se perdían 2 preguntas. Pero sí que aquí tenemos esa distinción. Una fue creciendo paulatinamente, la otra fue como en varios saltos. Correcto. Selene López, reflexión final. Cuando estaba pensando en el tuit que puse de los militares, yo me hacía esta pregunta. ¿Qué tan débil tiene que estar nuestro Estado? Es decir, ¿qué grado de ilegitimidad deben tener las otras instituciones del Estado, como los partidos, como el Congreso, como la Fiscalía, bla, 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 para que la relación entre democracia y militares ahora se convierta en un pilar fundamental para la supervivencia de la gobernabilidad de este gobierno? Entonces, creo que esto nos tiene que hacer reflexionar a todos. Si hay algo que es de interés no solo del gobierno, si es de interés de todas las fuerzas políticas y de la sociedad, es el fortalecimiento del Estado. El Estado como problema, pero el Estado como solución. Es la única forma de que se puede solventar lo que Álvaro mencionaba, la principal preocupación ciudadana es la seguridad. Solo el fortalecimiento integral del Estado, de la política pública, puede realmente resolver el problema en el que estamos metidos. Correcto, Selene, gracias. Carolina Ávila, sus conclusiones. Yo me quiero concentrar en aquello en lo que me siento más cómoda para poder analizar, que es la comunicación, el discurso, y lo que en lo personal me ha preocupado
profundamente porque al ser profesora de comunicación política, permanentemente insisto con mis estudiantes, quizás puedan creer que la teoría del sabotaje permitió que esa plancha que mencionó Álvaro, que estaba creciendo en la rabia por los apagones, no se despegara tanto, no creciera tanto, no llegara más allá del 30 en aras de esta confusión que generó la mentira que gubernamentalmente se articuló en los últimos días. Y quizás podrías pensar que con eso se frena un poco y solo perdieron 2. Y quizás con eso puedes creer que es una victoria, así sea pírrica, pero una victoria gubernamental. ¿De qué te sirve, pregunto yo, si es que con eso pierdes el respeto, la dignidad, la integridad y en este caso además tu credibilidad? No todo vale. Ese cueste lo que cueste en política también es importante evaluar, porque podrías haber perdido esas mismas 2 preguntas teniendo la actitud que tuvo, por ejemplo, el ministro Luque el sábado, siendo frontal con la población, con el electorado, y teniendo, sí, una pérdida digna, probablemente en 2, quizás 3 preguntas, pero teniendo la capacidad de poder hablarle al pueblo, mirándole a los ojos sin haberle engañado y encarando la problemática como corresponde. Creo que es importante ser honestos con la población, con los votantes y en política recuperar todavía el que no todo es cueste lo que cueste, sobre todo si te cuesta la dignidad, si te cuesta la integridad. Muchas gracias, Fabri Belkis, por la invitación. Gracias a usted, Carolina. Y finalizamos este diálogo, este análisis con Arturo Ruiz. Me encantaría ser optimista. Me encantaría ser optimista y creo que el país necesita precisamente lo que decía Selene, pensar en una inspiración de la Moncloa, pensar en un tema Chile, yo qué sé. Y me encantaría que eso pase. Lastimosamente creo que el tiempo es muy corto y las circunstancias y la coyuntura y los actores no están necesariamente en esa misma línea. Cada vez que vengo aquí siempre repito lo mismo, ¿no? La gente está harta de pelea de política entre políticos. Necesitamos soluciones y eso creo que es importante entender desde el punto de vista de gestión, porque para a ver, no solo una campaña, sino también ya el momento de gobernar se necesita, es un proceso sistémico. No solo es comunicar cosas vacías, sino también es dar resultados, porque si no comunico lo que hago no existe y si comunico cosas que no hago es un boomerang para el político. Pero también hay que pensar en actores, también hay que pensar en quién está al frente, no solo soy yo quien está al frente, el que tiene la razón o el que tiene el control de todo. Al frente hay otra gente, hay opiniones distintas, hay opiniones contrarias, pero en algún momento tiene que llegarse a un punto al menos de una unión chiquita. Y esto es algo que le escuchaba ayer al expresidente Correa, previo a una entrevista que tuvo también Leonidas Diza, que Leonidas Diza decía, es el momento indispensable para que la izquierda se una. Es indispensable, o sea, no hay forma de que esto no pase. Y en una entrevista a continuación al presidente Correa, él dijo, bueno, pero sí minería y no me acuerdo otro tema más, un tema de educación. Entonces, bueno, pero vayan conversando sobre esos temas, porque si no, si todo el mundo sigue atomizado en las propias tendencias, aquí no va a pasar nada. ¿Y qué va a terminar pasando? Esos 60,000 chicos de la costa van a convertirse en 60,000 soldados. Y esto nos afecta a todos. Mientras sigamos pensando en nuestro privilegio, no va a pasar nada en el país. Y aquí tenemos que ver estos temas que son estructurales. Arturo, gracias por el tiempo. Álvaro, también por visitarnos acá en la cabina. Y gracias a Selene López y a Carolina Vela que se han enlazado. Les envío un abrazo a la distancia, muy amables. Totalmente, un abrazo. A nuestras invitadas. Gracias a nuestras invitadas por vía telemática y acá a nuestros panelistas también que vinieron a la cabina para conversar con nosotros, con Belkis y este servidor, sobre este análisis post consulta electoral 48 horas después, ya con el panorama muchísimo más claro. Creo que el análisis está allí y bueno, hay que administrar las expectativas y evitar las sobreexpectativas que también se ha comentado en este espacio. 8:09, pausa, seguimos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.